La Inmaculada Concepción es uno de los 4 dogmas de fe marianos que nos hablan de la concepción inmaculada de María. Por eso es Inmaculada Concepción, porque ella fue concebida inmácula, es decir, sin mácula, sin mancha, sin pecado, sin el pecado original, por un privilegio divino que pues el Señor quiso que así sucediese, que Él se encarnara, su Verbo eterno, en el seno de una mujer que había sido concebida sin el pecado. Y ese es el tema de hoy, la concepción inmaculada de María, y tendré el privilegio de desarrollar este tema con su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, así que quédese con nosotros, acompáñenos. En efecto, ese es el tema de hoy. Pues mire, en las vísperas de celebrar la proclamación de este dogma de fe, la concepción inmaculada de María, agradezco que esté con nosotros y recibo muy contento, me siento privilegiado por su presencia tan grata del cardenal Felipe Arizmendi. Ya pienso que es un amigo que Dios me regaló. Bienvenido, don Felipe. Gracias, Roberto. Siempre es un privilegio compartir con usted y con su público, y sobre todo este tema tan apasionante, sí, de la Virgen Inmaculada. Gracias por la invitación. No, siempre invitado. Gracias, don Felipe. Son 4 los dogmas de fe: Inmaculada Concepción, Maternidad Divina, Virginidad Perpetua y Asunción al Cielo en cuerpo y alma. Quienes pensaban que sería proclamado un 5.º dogma, pues ya se quedaron con las ganas, ¿no? Está claro que corredentora no. Pero ¿por qué Inmaculada? Ya usted lo decía al principio, Inmaculada no tiene mancha. Todos nacemos con el pecado original, que es como una mancha que traemos desde nuestros orígenes. No somos culpables de ello, pero es como la herencia de ser seres humanos. Se lo llevamos muy dentro. Esto lo dice la fe, pero además lo dice la experiencia de cada día. Todos tenemos esa lucha interior entre el bien y el mal. No somos pura bondad ni pura maldad, pero sí tenemos en nosotros. Entonces, incluso por la filosofía, por la antropología, podemos descubrir que hay algo en nosotros que no es tan bueno. Lo que llamamos nosotros el pecado original. Viene desde nuestros orígenes, desde nuestros primeros padres. ¿Qué hubiera pasado si nuestros primeros padres no hubieran desobedecido? No habría pecado, no habría muerte, no habría sufrimiento, no habría dolor. Habría todo paraíso, que es el plan de Dios, el paraíso. Entonces, el pecado echa a perder el paraíso. Pero para eso viene Jesucristo, para recuperar el paraíso, y lo hace por medio, con la ayuda de la maternidad de la Santísima Virgen María, a quien Él preservó de todo pecado. Algo en lo que ella no participó en lo absoluto, o sea, es un privilegio divino. Dios quiso que así fuese y así lo concedió. Fíjese que la bula por la que el Papa Pío IX declaró dogma de fe, la Inmaculada, le llama así ineffabilis Deus. Si Dios es inefable, es puro regalo, pura gracia, puro don de parte de Dios. La Virgen María no hizo nada absolutamente para ello, ni sus padres. Sí. Es un don, una maravilla que Dios realiza en ella, un privilegio exclusivo. Nadie más que ella. Bueno, Jesús, porque es Dios, pero nadie más que ella. Entonces es un privilegio único. Por eso ella dice en el Magnificat, con su prima Isabel, el Señor ha hecho en mí grandes maravillas, pero porque Él lo ha querido. Bendito sea, alabado sea, bendito sea el Señor. No es mérito nuestro, dice ella, es el Señor ha hecho sus maravillas en mí. Esta palabra concepción, que en México como que de pronto se nos olvida por aquello de llamarle Conchita a quien lleva el nombre de Concepción, se nos olvida que la concepción es el momento en el que cada persona es concebida por sus padres. Científicamente hablando, es el momento de la fecundación. Esta es la concepción. Así es. La Iglesia siempre ha defendido a la vida humana desde ese momento, desde la concepción hasta la muerte natural. Así es. Entonces, don Felipe, es en el momento de la concepción
cuando nosotros heredamos el pecado original. Así es, efectivamente, en ese momento no hay ninguna conciencia todavía personal, pero ya empezamos a ser personas desde ese momento, Sí. de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, desde ese momento empieza la vida, y desde ese momento la Virgen fue preservada de la mancha que todos traemos, repito, no por culpa propia, ni por culpa de nuestros padres, sino es la herencia que tenemos por ser humanos, y esto creyentes y no creyentes, de una u otra religión, una u otra cultura. Esto es parte de la herencia que traemos como humanidad. Y repito, en todas las ciencias, en todas las religiones se puede demostrar esto por la observación de la naturaleza humana. Y en todas las humanidades, en todas las culturas y en todas las historias, pues hay esta realidad. A María, la Virgen Santa, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la concibieron de igual manera. Obviamente. Como todos los padres conciben a sus hijos. Obviamente. Pero en ese momento de su concepción fue inmaculada porque en ese momento Dios evitó que ella recibiera esa herencia del ADN de Adán, que es el pecado original. Y obviamente el ADN es de toda la naturaleza humana, Sí, el cuerpo, el ser humano. Pero además nosotros siempre hemos dicho, tenemos el alma como el principio vital. Y el alma queda limpia de pecado. El cuerpo es el cuerpo, pero el principio vital que nosotros llamamos el alma, llámesele como se le llame en las filosofías o antropologías, es el principio vital que Dios infunde. Pero cuando Dios nos da ese principio vital, la Virgen María no se contamina, diríamos, Ajá. con lo que todos nacemos ya en cierta manera, entre comillas, contaminados por el pecado desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque Dios quiso que así fuese. Puro milagro. Repito, la bula del Papa Pío XI, 1854, faltan 29 años para 200 años de esa declaración, así le llama, ineffabilis Deus. Es decir, Dios es inefable, incomprensible, más allá de nuestra mente. ¿Cómo lo hace Dios? Pues el misterio de Dios. Dios puede actuar sin que yo me dé cuenta, por pura gracia, por puro regalo de parte de Dios. Dios es inefable en sus misterios. Ahora, ¿por qué es un dogma de fe? No es una imposición de la doctrina de la Iglesia, sino es a partir de la palabra de Dios, porque el magisterio de la Iglesia al servicio de la palabra de Dios, a partir de la palabra de Dios, como se fue entendiendo por toda la tradición, no porque la Virgen María lo dijera. Ella en ningún momento dice, yo soy inmaculada, nunca, nunca. En la Biblia tampoco se usa esa expresión, que quede claro. Es por todas las expresiones bíblicas, desde el saludo del ángel, el saludo de Isabel, luego la relación con Jesús, eso nos ayuda a comprender y a través de la historia se ha ido cada día profundizando más en este regalo extraordinario de Dios. Y los santos padres han ido cada día diciendo, esto es acorde con la palabra de Dios, no es un invento humano. Los papas no inventan dogmas, sino ayudan a vivir la palabra de Dios como se ha ido interpretando no solamente por los sacerdotes, obispos o cardenales, sino por todo el pueblo de Dios que ha ido interpretando diciendo, esto es conforme con lo que Dios quiere. ¿Cuál es la definición esencial, en esencia, ¿no? Además de lo que nos ha dicho su eminencia? ¿Cómo definimos el dogma de la concepción inmaculada de María? Que venga Marisa y que nos lo diga. La Inmaculada Concepción es uno de los 4 dogmas de fe referentes a la Virgen María. Los otros 3 son virginidad perpetua, maternidad divina y asunción a los cielos en cuerpo y alma. La Concepción Inmaculada de María declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde que fue concebida por sus padres. Este dogma de fe fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante su bula Ineffabilis Deus.
A principios del siglo XIV, el teólogo franciscano John Duns Scott, durante el célebre debate sobre la Inmaculada Concepción en la Universidad de París, hacia el año 1306, demostró que la Virgen María había sido liberada por su divino Hijo del pecado original en el instante mismo de su concepción, y se fundamentó en la omnipotencia divina para afirmar que Dios, creador del universo, podía volver a crear una criatura perfecta, tal como había creado a Adán y a Eva antes de la caída, y que ese actuar de Dios es inherente a su misma perfección, ya que Él no hubiera procedido de modo perfecto si no hubiese creado al menos a una criatura libre de toda culpa. Con su célebre axioma, podía, convenía, luego lo hizo, explicó que si quiso y no pudo, no era Dios; si pudo y no quiso, no era hijo; pudo y quiso porque era Dios y era hijo, y por lo tanto lo hizo. A partir de ese momento, la Iglesia comenzó a aceptar como cuerpo místico la Inmaculada Concepción de María. Aquel debate en la Universidad de París puede resumirse en 3 preguntas con 3 respuestas, de las que el beato Duns Scott da cuenta en su legado retórico. 1. ¿Fue la bienaventurada Virgen María concebida sin pecado original? Sí. A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna. Es lo más honroso para Él. 2. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. 3. ¿Lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. En sus escritos, este teólogo gigante con letras poéticas concluye: si pues, con eterno aviso, Dios quiso hacer cuanto pudo y pudo hacer cuanto quiso, luego que sea es preciso. Esta Virgen escogida para madre, preferida en todo, siendo su estado concebida sin pecado y con sangre redimida, esta niña celestial de los cielos escogida es la sola concebida sin pecado original. Ahí está la definición. Ahora, Eminencia, si María no hubiese sido concebida sin el pecado original, ella entonces lo habría heredado. Es una pregunta que le hago. Sí. Y si el Verbo de Dios eterno, al encarnarse en su seno virginal y luego al nacer, lo habría heredado, habría nacido con pecado y no nos puede redimir del estamos pecado. imaginando. ¿Quién tiene el pecado? Está usted imaginando cosas. Sí, ok. Entonces no tenemos por qué estar imaginando. Podríamos imaginar millones de posibilidades. Lo que tenemos es ella, en el momento de la concepción, libre de todo pecado. Pero precisamente por Jesús. Quien la libera es Jesús. Jesús la redime a ella de todo pecado, también del original. No solamente de los demás pecados, sino también del pecado original. Pero es obra de Jesús. Obra de Jesús. Esto es bien importante porque nosotros tenemos privilegio único, cierto. Pero nosotros queremos cada día ir siendo más inmaculados, más limpios de pecado. Acerquémonos a Jesús. Y Jesús nos va limpiando, nos va purificando, nos va haciendo más inmaculados en la vida. Entonces Jesús es fuente de vida. Jesús nos perdona, nos quita, nos libera el pecado. No es el privilegio de la Virgen, pero después en el bautismo somos liberados del pecado original. Entonces, porque Jesucristo nos puede liberar y Él nos libera. Y si nos acercamos más a Él, más libres quedamos de pecado. Redimir es sinónimo de liberar. Sí. Si María fue concebida inmaculada, entonces no tendría por qué haber sido redimida, liberada en tal caso de qué. A ver, solo de la muerte eterna. Pero la Inmaculada Concepción es obra de la misma redención. Si Jesucristo la redime, la libera del pecado. Antes que a nadie, obviamente. Antes de al ser concebida.
Entonces sí la redime, Sí. la salva. Entonces repito, por eso ella nos dice, hagan lo que les diga. Ella no es el centro es Jesús. O sea, en su concepción inmaculada, en ese momento ella fue redimida Sí. por Cristo anticipadamente Totalmente. que a todo el resto de la humanidad. Totalmente, ¡Qué maravilla! totalmente. Ajá. Pues El primer ser humano redimido. Es un privilegio. Ahora, Es María. la redención en cierta forma se va anticipando, ¿eh? Pero Sí. ya efectivamente la redención es fundamentalmente con la muerte de Cristo en la cruz y después con la resurrección. Pero se aplica ya desde antes. Para Dios no hay ningún problema. No es la redención después de que Cristo muere y resucita, sino en atención a los méritos de Cristo, la redención, ella es liberada. Es una cosa inefable, extraordinaria, única. Pero repito, no nos quedemos diciendo, pues, ¿quién como ella? Nunca, nadie. Pero sí podemos irnos liberando, siendo cada día más inmaculados. Por eso en el bautismo nos ponen una ropita blanca, que significa ya estamos liberados, ya estamos blanqueados, ya estamos inmaculados, pero por la gracia de Jesucristo. Ya nos está usted diciendo algunas palabras que nos llevan a vivir ya no solo este dogma, sino esta devoción. O sea, podemos tener devoción a la Inmaculada Concepción. Siempre ¿De qué manera? admirándola, por una parte, alabando a Dios por las maravillas que hizo en ella, pero en tercer lugar, aprendiendo de ella. Nunca podemos ambicionar que yo haya sido concebida sin pecado, eso nunca, que quede claro. Pero sí repito, miren, cuando una mujer le dice a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, y de Jesús dice, sí, pero más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El mejor ejemplo es la Virgen María. Pero pues nosotros podemos ir cada día liberándonos del pecado, ser más inmaculados si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica como el ejemplo máximo que tenemos de la Virgen María. Es decir, no es una cosa meramente física, sino la Virgen María, su corazón siempre pendiente de Dios, siempre pendiente de los demás. Porque el pecado es ni Dios ni los demás. Si la Virgen María muy cerca de Dios, alabando y bendiciendo a Dios, pero siempre muy preocupada por los demás. Ella combina perfectamente lo horizontal con lo vertical. Y ahí es el camino para nosotros. La devoción a la Virgen Inmaculada es no solamente admirarla, aclamarla, cantarle, venerarle, llevarle flores, velas, sino que ella también nos enseña el camino para irnos liberando cada día más y más de nuestros pecados, como ella. Escuchar la palabra de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que tú digas. Y después, de inmediato, ir a ayudar a su prima Isabel, ayudar a los demás. Es la dimensión, repito, vertical y horizontal de la Virgen María que se conjugan perfectamente. Vertical su relación con Dios, horizontal su relación con los demás. Así es. La vemos sirviendo a su pariente Isabel. Sí. Se traslada, se queda hasta que nace Juan. Así es. Se le impone el nombre, se le circuncida y luego ya regresa. O sea, unos 3 meses se quedó allí en Es lo que dice la Biblia. en Carem. Bueno, hay quien se confunde, Eminencia, y hace en una confusión la idea de que el dogma de la Inmaculada Concepción no se refiere a María, sino a Cristo. No. Dado que ella es su madre, hay quien piensa, No. entonces él fue concebido sin pecado, inmaculado, empezando porque no, él no fue concebido, él se engendró. Como lo vimos en el credo, engendrado, no creado. Sí, sí, pero fue concebido, obviamente. Concebido en el seno de María. Es decir, obviamente, por obra del Espíritu Santo, sin intervención de José ni de nadie. Claro. Pero Inmaculada Concepción es, ella fue concebida, ella. Por sus padres. Sí, por sus padres, que es una forma natural, pero en su forma sobrenatural ya liberada del pecado que todos traemos. Pero En es una ella redención la que queda libre. anticipada, como usted lo dijo, en Así una es. redención anticipada. Así es. Me gusta mucho un icono ortodoxo en el que están San Joaquín y Santa Ana a las puertas de la ciudad santa de Jerusalén y se están juntando en un abrazo, en un beso. Me gusta llamarle, a mí, el icono de la Inmaculada Concepción. Usted sí me lo entiende muy bien. Sí, porque pero hay que ser más realistas.
La concepción fue normal, como en cualquier claro. matrimonio. Sí, pero no bueno, es con un beso que se hayan quedado, no. En los ortodoxos dicen así fue, pero yo lo veo diciendo así empezó. Lo que vino después fue la concepción, Sí, pero si lo vemos así, es el icono de la Inmaculada Concepción. por eso Unos minutos después de ese beso. le podemos poner poesía y arte y pintura, pero la realidad fue una unión de José, de sus papás, de Santiago, digo, de Joaquín. San Joaquín y Santana, normal, pero ahí es donde Dios interviene Allí. maravillosamente. En la concepción, En la de concepción. su hija. Tengo que hacer una pausa, Eminencia. Regresamos con más de El don de la Inmaculada Concepción. Si usted pensaba, hombre, es tan fácil, pues no hay mucho que decir, a ver qué nos dicen en una hora, pues ya ve usted todo lo que se nos viene. Una pausa y volvemos con más de la Concepción Inmaculada de María. Continuamos, queridos amigos, pues hoy gratamente estoy conversando con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel. Él es obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el tema de hoy, la Inmaculada Concepción, dogma de fe mariano. Eminencia, entonces, usted me parece, por lo que nos decía anteriormente, que como que nos sugiere que nosotros podemos también tratar de ser como María. Es decir, como que procurar conservarnos inmaculados, sin mancha, sin pecado, ¿sí? A la Virgen la podemos admirar, pero también la podemos, con nuestras limitaciones, tratar de imitar. Porque una devoción que solamente se quede en admirarla, al aclamarla, pues sí está bien, porque se lo merece por obra de Dios, obviamente. Pero lo que más quiere ella no es que tener admiradores, sino seguidores de Jesús. Ni solamente seguidores de ella, sino de ella para Jesús. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Ella lo que quiere más es a Jesús. No quiere que le sigamos a ella, sino a Jesús su Hijo. Repito, por eso en las bodas de Caná solamente dice, hagan lo que Él les indica, hagan lo que Él les diga, y punto. Cuando Jesús está en la cruz, ella está al pendiente de Jesús. Después, en Pentecostés, está haciendo oración para que venga el Espíritu Santo y se pueda continuar la obra de Jesús, no de ella. Ella aparece muy poco en la Biblia, muy poco, porque lo que importa es Jesús. Entonces, el Salvador es Jesús. Por eso, por ejemplo, a la Virgen honrarla con una buena confesión para irnos liberando del pecado, una comunión, estar en comunión con Jesús, un servicio a los demás como ella, como en todas sus apariciones. En el Tepeyac está claro, preocupándose por la comunidad. Pero en todas las demás advocaciones es la misma Virgen Inmaculada con distintos nombres. Desde Jacupé, por ejemplo, en Paraguay, de los 33 en Uruguay, en Aparecida en Brasil, en Chiquinquirá en Colombia, en fin, los distintos nombres que se le van dando, pero ella siempre cercana a los demás, a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los mulatos, a los esclavos, a los indígenas, siempre cercano. Entonces, ¿quieres tú seguir a María? Acércate a Jesús, a los sacramentos, a la palabra de Dios, a la oración y acércate a los demás. De esa forma nos iremos purificando de nuestros pecados, haciéndonos cada día más semejantes a la Virgen María, que es seguidora de la palabra de Dios y servidora de los demás. Nos decía usted que faltan 54 años para que celebremos... No, 29 años. 29 años para que usted y yo nos vayamos a Roma a celebrar Órale. los 200 años de la proclamación del dogma. Así es. Bueno, ¿cómo fue definido el dogma? ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo es la definición de este dogma que establece que María fue concebida de manera inmaculada? Mire usted, así. La convicción de que María fue preservada de toda mancha de pecado ya desde su concepción hasta el punto de que ha sido llamada toda santa, se fue imponiendo progresivamente en la liturgia y en la teología. Ese desarrollo suscitó a inicio del siglo XIX un movimiento de peticiones en favor de una definición dogmática del privilegio de la Inmaculada Concepción.
el Papa Pío IX, hacia la mitad de ese siglo, con el deseo de acoger esa demanda, después de haber consultado a los teólogos, pidió a los obispos su opinión acerca de la oportunidad y la posibilidad de esa definición, convocando casi un concilio por escrito. El resultado fue significativo, pues la inmensa mayoría de los 604 obispos respondió de forma positiva a la pregunta. Después de una consulta tan amplia que pone de relieve la preocupación de Pío IX por expresar en la definición del dogma la fe de la Iglesia, se comenzó con el mismo esmero la redacción del documento. La Comisión Especial de Teólogos, creada por Pío IX para la certificación de la doctrina revelada, atribuyó un papel esencial a la práctica eclesial, criterio que influyó en la formulación del dogma, que otorgó más importancia a las expresiones de lo que se vivía en la Iglesia, de la fe y del culto del pueblo cristiano, que a las determinaciones escolásticas. Finalmente, en el año 1854, Pío IX, con la bula Ineffabilis, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. En consecuencia, quien no la haga suya o conserve una opinión contraria a ella, naufraga en la fe y se separa de la unidad católica. Ahora, don Felipe, ¿fue preservada del pecado al momento de su concepción y fue preservada del pecado durante toda su vida y ella se mantuvo inmaculada siempre? O sea, ¿María no conoció el pecado? Es lo que nosotros creemos. Es decir, ella es santa y por eso incluso se le proclama que es llevada en cuerpo y alma al cielo, porque el pecado es lo que nos corrompe. Por el pecado vino la muerte. Entonces ella, hay lo que llamamos la transición, ella pasa de esta vida a la otra. Es decir, ella, si fue librada del pecado original, obviamente con su colaboración de ella, pues también Dios le ayudó a ser libre de todos los demás pecados. Es decir, ella no cometió otros pecados. Eso es lo que nosotros queríamos y afirmamos de ella. Por eso es una criatura excepcional, única, ineffabilis Deus, Dios inefable que hizo otras maravillas. Pero eso no le quita la libertad. No es que digamos, qué chiste, Dios lo hace todo en ella. No. Dios hace su parte, pero ella colabora. Entonces, ella obviamente trató de ser fiel a la palabra de Dios, como ella dijo. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es decir, ¿cómo se fue ella librando del pecado? Ni modo que no haya tenido tentaciones. Si Cristo las tuvo, también ella, pero las venció. No dice nada la Biblia, pero lo podemos suponer. Repito, si Cristo, siendo Dios, sufrió tentaciones, la Virgen María también tuvo que haber sentido tentaciones de cualquier índole, de orgullo, de vanidad, creerse la mujer más perfecta, la mujer más santa. Y no, la mujer más sencilla, más humilde. La tentación la superó. Obviamente, sí, repito, no lo dice la Biblia, porque para algunos hermanos de otras religiones no dice nada la Biblia. No dice nada, pero esto es un poco del sentido común. Sí. Porque si ella hubiera sido una pecadora después, obviamente la podría haber redimido como Jesús redimió a tantas otras mujeres. A María Magdalena, que se dice que había tenido muchos pecados, Dios la redime y la salva. Pero la Virgen María, pues no le falló a Dios en cuanto dependía de ella. O sea, la tentación no es pecar. No. El pecar es ceder a la tentación. Así es. María estuvo en tentación en diversas ocasiones, pero no cedió a ninguna. Es lo que creemos nosotros. O sea, no conoció el pecado. Pero repito que no queramos que eso lo diga explícitamente la Biblia. Eso lo vamos desarrollando. Para eso Dios nos dio cabeza, para ir pensando y viendo que es lo más normal. Por eso el dogma se define, fíjese, hasta 1854. ¿Por qué? Porque la Iglesia poco a poco va profundizando más en el misterio.
Igual que estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se formula el primer credo, que llaman el credo de los apóstoles, las verdades fundamentales. Por eso ¿Por el qué? Papa fue a Turquía. Por eso el Papa fue a Turquía para celebrar exactamente esto, porque cuando toda la iglesia era una sola, todos, no había ninguna división. Entonces, obviamente tratamos nosotros de ir profundizando en los misterios. Para eso es la teología, para eso es la mente, para eso es el corazón, para ir profundizando en los misterios de Dios, no explicándolos, nunca vamos a explicarlos, pero sí comprenderlos un poquito, atisbarlos un poco, admirarlos, pero repito, también decir, es el camino que hay que seguir. Dios nos indica un camino, en este caso de la Virgen, como en los demás santos, que son una imagen para nosotros, un camino a seguir con los demás. No que sean todos santísimos desde la Inmaculada, nadie más, pero fueron colaborando, igual que la Virgen fue colaborando con la palabra de Dios. ¿Cómo habrá sido, don Felipe, la mirada de esta mujer? En su mirada llana, derecha, sincera, en la que no hay pecado. ¿Y cómo habrán sido sus palabras? Vamos, hasta sus movimientos y su forma de ser, en una criatura en la que no hay pecado, no hay maldad. Yo a veces veo, por ejemplo, sido? en la mirada de algunas mujeres y digo, es como la mirada de la Virgen. ¿Ah, sí? Miradas limpias, transparentes, sin malicia, bien de gente buena, no de gente ingenua y tonta, sino de gente que se da cuenta, ve, pero le ve uno en los ojos la limpieza, la pureza, que es gente buena, gente buena. Y obviamente la Virgen María habrá sido no solamente en la vista, sino en sus modales, en su forma de caminar, en su forma de relacionarse, de tratar de dar un abrazo, dar un beso, pues como todo mundo, con mucho cariño, pero con mucho respeto también. Eso le ha de haber conferido, además de todo, una gran dignidad, porque así como usted Obviamente. dice, veo esta mirada inocente en algunas mujeres y eso las dignifica, Así es. en ella debe haber sido así. Obviamente, repito, no tenemos textos que digan esto que estamos afirmando, pero nosotros lo podemos más o menos deducir de lo que ella fuera. Además, don Felipe, tenemos a todos los padres de la Iglesia que han interpretado las Así es. Escrituras desde el Así es. primer siglo, desde el segundo, ¿no? Así es. Y entonces toda esa sabiduría, esa sapiencia de ver las Escrituras, de interpretarla y transmitirnos toda esa sabiduría, es revelación. Sí. Sí, pero nosotros no podemos imaginarnos como algunos artistas, obviamente la pintan según los distintos tiempos, las distintas épocas. No podemos decir que tenía los ojos verdes, tenía ojos azules, eso es secundario. Que era de tal tamaño, que si era... No, eso, no perdamos el tiempo en eso. Una mujer buena, santa, perfecta, suponemos que físicamente muy hermosa, sí, pero no lo dice nunca la Biblia. Y lo importante de la hermosura de ella son sus actitudes, no tanto los rasgos físicos, sino sus actitudes. Es lo que la hacen más perfecta y más santa. ¿De qué nos serviría una mujer bellísima físicamente, desobediente con Dios? Sería una contradicción. Entonces, sigamos a la Virgen María como ella siguió a Jesús. Oiga, y luego en San José, a mí me sorprende esa figura de este hombre, este esposo sublimado por lo que Dios ha hecho en su esposa, y entonces él se convierte en un tutor, en un protector, en un custodio, no solo del hijo de ella también, y de su virtud virginal, y de esa concepción inmaculada. Yo creo que San José estaba sumamente enamorado de la Virgen, por todo lo que ella es y ha sido, sumamente enamorado. Entonces, por eso para él, cuando le dijeron, tú no tienes que ver nada en que ella quede embarazada, pues para él es un problemón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con todo el amor y el cariño, el respeto que le tiene a ella por ser lo que es ella, José no sabía que hubiera sido inmaculada, para nada, nunca. Pero verla a ella como mujer, obviamente enamorarse de ella, y decir, yo con ella me caso y toda mi vida quiero que sea con ella. Normal. Y por eso repito, cuando le dicen, tú no vas a tener que ver nada, pero acéptala como tu esposa. Pues para José es un mérito enorme. Sí, sí. Un mérito, no decir, pues sí, yo la quiero, la acepto como mi esposa con estas circunstancias que me indican ustedes. Es que, a ver, piénselo usted un poco, mire, tener por esposa a una mujer
inmaculadamente bella y hermosa, en todo lo que se ve, pero en todo su interior. ¿Cómo no enamorarse de ella? ¿Y cómo no sublimarse, no? ¿Y cómo no decir, yo seré, ¿cómo se llama el documento? Redentoris custos. Sí. Seré custodio del Redentor, pero también custodio de ti. Obviamente. Y de toda esta virtud que vive en ti. Obviamente. ¿No? Entonces, este dogma, esta concepción inmaculada de ella, le salpica, le llega, la comparte con José. Bueno, a ver, no que le salpique automáticamente, ¿no? Sino que son dos almas gemelas, ajá, dos almas muy cerca de Dios, pero que se quieren mucho. Y después, pues también preocupados por los demás, obviamente. San José, preocupado por la iglesia, preocupado por la Virgen, preocupado por el niño, pues preocupado también por nosotros. Nuestra devoción a San José, pues también por ser un hombre extraordinario y también por cuidar tanto a la Virgen María y respetarla tanto. Mucho amor y mucho cariño, mucho respeto. Pues hay una gran enseñanza allí. ¿Cómo tratar, piense usted a partir de esto, a una mujer que usted conoce y que es inocente, que se renota por todos lados? Debe hacer una pausa. Creo que allí nos dice algo María. Allí nos dice algo este dogma. O sea, que llegue a nosotros también. Si ella lo compartió con José, que lo comparta con nosotros. ¿Cómo conducirnos hoy? Hago una pausa y regreso con esto. Y sigo conversando con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, cardenal de la Santa Romana Iglesia Católica, quien acaba de estar en Roma. Don Felipe me platicaba, estuvo ya con el Santo Padre, León XIV, y antes estuvo dando usted unos retiros. Yo había decidido no ir más a Roma. Ah, sí. Por cuestiones de salud, las piernas ya no responden igual, en fin, hay que tener ciertos cuidados a mi edad. Pero me pidieron que fuera a dar una semana de retiro a 118 sacerdotes mexicanos que estudian allá en diversas universidades pontificias, residiendo en el Colegio Mexicano. Yo dije, a trabajar sí voy. A trabajar sí voy. Por eso fui a trabajar, si no ya no hubiera ido. ¿En el Pontificio Colegio Mexicano? Ahí efectivamente. ¿Está en Vía de la Torre Rosa? No, es en otra parte. Y aproveché para saludar al Papa. Lo pude saludar en 2 ocasiones personalmente y no nos conocíamos, pero sí le dije una palabrita: Santo Padre, gracias por su servicio, que Dios lo ilumine, pero usted estuvo en Perú, hable más de los indígenas, porque habla mucho de los pobres, pero refiérase directamente a ellos. Y lo hizo extraordinariamente en días posteriores, en un jubileo virtual que tuvimos con indígenas de toda América Latina. Y después pude celebrar con él en la misa de los catequistas de todo el mundo, el jubileo, un domingo que estuve ahí con él allá. Entonces, para mí fue un viaje extraordinario. ¿En el altar de la confesión? No, en la plaza de San Pedro. En la plaza, al exterior. Mire. Sí. ¿Y se abrazaron? Sí, nos saludamos. Fíjese que el Papa nos acaba de convocar a todos los cardenales del mundo, aunque tengamos más de 80 años, porque quiere escucharnos, pedir alguna orientación, algún consejo, los días 8 y 9 de enero próximo. Pero yo estoy pensando, probablemente no vaya por las mismas condiciones de salud. Yo tengo que tener ciertas precauciones. Pero en fin. Yo lo cargo. Está bien, así sí. ¿Y a mí quién me carga? Exactamente. Pues Dios quiera que pueda ir, don Felipe. Tiene usted mucho que darnos, oiga. Ya con su presencia ahí en la sede apostólica en Roma. Que Dios nos ilumine. Sí. Bueno, volvamos al tema. Usted nos decía que ha visto la mirada inocente en algunas mujeres. Por la experiencia de usted de vida, supongo que algunas han de ser indígenas, ¿verdad? De todo. De todo. De todo. Desde gentes con estudios y gente sin estudios, indígenas y no indígenas. Y repito, se nota, no por ingenuidad, que quede claro,
ni porque sean personas tontas, no. Ingenuas Sí, no, inocentes sí. Inocentes sí, no ingenuas. Gente que se da cuenta, unas más, otras menos, pero se nota el corazón. En los ojos se ve el corazón. ¿Cómo? Limpio, transparente, sin malas intenciones, sin curiosidades malsanas. Si una gente que te ve directamente, te ve a los ojos, o gente muy sencilla que no te ven a los ojos porque como que te dan demasiado respeto y inclinan un poco los ojos, como la Virgen en el Tepeyac, que inclina los ojos, pero ahí viendo a Juan Diego, desde luego. Entonces sí se nota en las personas, y no solamente en la mirada, sino en las actitudes, en las formas de ser, las formas de relacionarse, en la forma de tratar. Uno va descubriendo mucho cariño, pero al mismo tiempo mucho respeto. Eso. Las dos cosas se combinan. Ajá. ¿Cómo conducirnos ante una persona así? Mire, ya sea un varón con una mujer o una mujer con otra, porque me parece, don Felipe, que se puede abusar, se puede uno como imponerse o sacar una ventaja cuando ve que está tratando con alguien inocente, ¿no? Sí, el pecado está por todas partes. Sí. Y en cualquiera pueden caber esas miradas malas, con una intención perversa. Eso cualquiera podemos estar expuestos a ello, cualquiera. No solamente la gente muy perversa, no, cualquiera podemos estar expuestos a estas tentaciones. Ajá. Obviamente, cualquiera podemos estar. Pero tenemos que aprender, educarnos a respetar a la mujer. ¿Cómo respetarnos unos y otros, hombres y mujeres? Pero respetar a la mujer, darle un lugar como Dios se lo da. Dios le da a la mujer un lugar exactamente, la hizo a la mujer igual que al hombre, a imagen y semejanza de Dios a ambos. Y Dios, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, quiso nacer de una mujer. Él podría haber nacido de otra forma o haberse aparecido ya con 30, 40 años aquí, como viniendo como un extraterrestre, y no, quiso nacer de María, estar 9 meses en el seno, después depender tanto de ella, pero con todo el respeto y el cariño, igual que José con la Virgen María, igual que los apóstoles, dándole su lugar a la Virgen. También nosotros que demos el lugar a las mujeres también, reconociendo el lugar que Dios les concede, su importancia, su sabiduría, su virtud. Y nosotros todos somos dependientes también de una mujer. Nosotros dependemos de una mujer, dependimos de una mujer. Entonces, darle a la mujer el lugar que le corresponde. No solamente a nuestra mamá, sino a todas las mujeres. Hay una pintura, no recuerdo si del Greco o del Tiziano, no recuerdo, pues que es una noble persona, un hombre que tiene la mano en el pecho. Y luego Lope de Vega escribe un poema y él escribe: dame ese mirar derecho, ese mirar sobrio y llano de ese hidalgo castellano de la mano sobre el pecho. Me gusta por la musicalidad de las palabras, pero me gusta poder ser yo así, ser un hidalgo, una persona que tenga ese mirar derecho, ese mirar sobrio y llano. Eso sería fruto de la inocencia, y fruto del no estar en el pecado. Pues yo no diría de la inocencia, porque no podemos nosotros presumir ser tan inocentes. Ajá. Eso en todas las épocas y pecados y tiempos podemos nosotros no ser tan inocentes. Pero tenemos que irnos educando, porque aunque uno tenga ciertas miradas medio perversas, yo puedo decir, eso no está bien. Yo tengo que educarme para ver y para tratar a las personas. Porque de por sí podemos tener deseos de excedernos, pero decir, no, yo tengo que respetar. Es parte de la educación. Y para eso estar muy cerca de Dios, que me ayude, porque esto a veces nos puede exceder. Si Dios no me ayuda, yo no voy a poder. Si Dios no está conmigo, que me dé fuerza para controlarme a mí mismo, me descontrolo. Entonces necesitamos la fuerza de Dios para podernos educar por los caminos que Dios nos ha indicado. O sea, Él lo puede hacer en nosotros. Pero en tal con caso, nosotros. Con nosotros. Sin nosotros no. Él con nosotros. Sin nosotros nada. Porque nos hizo libres. No somos marionetas que Dios nos mueva, ni fichas de ajedrez. Somos personas. Él nos dio libertad para seguirlo a Él o no seguirlo.
El infierno es el respeto de Dios a la libertad. No quieres estar conmigo, te respeto. Me duele mucho, pero te respeto. Entonces Dios no nos aprisiona. Dios nos enseña un camino. Si quieres, síguelo. Si no quieres, pues allá tú. ¿Cómo podemos hacer para tener ese mirar derecho, ese mirar sobrio y llano? Es parte de la educación de uno mismo, que la vamos recibiendo desde la familia, desde aprender ahí. Pero después en la vida, estar con Dios, escuchar su palabra. Él nos va diciendo por dónde, qué hacer, qué no hacer, qué te conviene, qué te perjudica. Porque si yo le hago caso solamente a mis amigotes, pues me llevan por otro camino. Si le hago caso solamente a lo que yo veo en el celular ahora, pues puede haber cosas maravillosas, pero puede haber cosas muy perversas. Entonces, pero depende de mí. Si yo no quiero ver cosas perversas en el celular, lo uso para lo que tengo que usarlo, Pues sí. pero no para otras cosas. Eso depende de mí. Dios me dice por aquí, pero tú haz lo que quieras. Mire, yo le voy a mandar al rato por el celular esa pintura de ese noble hidalgo castellano. Este 8 de diciembre estaremos celebrando el dogma de la Concepción Inmaculada, además de todo lo que hemos dicho. ¿Qué le recomienda usted a nuestro amable público, además de bendecirle, para vivir mejor este día? Yo te invito a que sí admiremos, queramos mucho a la Virgen, nadie como ella, pero por pura gracia de Dios. ¿Quieres tú ir siendo cada día más del agrado de Dios y del agrado de ti? ¿Quieres ser una persona buena, cada día más inmaculada? Acércate a Dios, como ella estuvo siempre cerca de Dios. Escucha la palabra de Dios y déjate guiar por la palabra de Dios. Dios no es una serie de mandamientos, normas, leyes, costumbres. Dios es amor. Dios es un camino. Si quieres ser feliz, acércate a Él, como la Virgen María estuvo tan cerca de Él, que por eso es tan santa. ¿Quieres ser santa? ¿Quieres ser santo? Acércate a Dios y Dios te va a acercar a los demás, a tu familia, a la gente necesitada, a la gente que sufre, ancianos, niños, minusválidos. Acércate a ellos como la Virgen se acerca con los demás y cada día serás más libre de pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, querido don Felipe. Siempre agradecido con usted. Mutuamente, Roberto. Dios le guarde. Y con usted también, amable público televidente, gracias por seguirnos en este programa. Le deseo de todo corazón que Dios le guarde y agradezcamos a nuestra Madre del Cielo que sea tan inmaculada.